Buenas noches, bendiciones para todos, para cada casa, para cada familia. Es un tiempo de bendición, este tiempo de encuentro, este momento que nuevamente el Padre nos convoca para estar atentos a su voz, a los tiempos que Él está preparando y a la forma como Él está soltando su voz, alineándonos, trayendo sanidad y poniéndonos en toda la visión de lo que es su reino, el reino de Dios y su justicia. Así que bienvenidos, bendiciones para cada familia. Vamos a presentarnos en esta noche delante del Padre juntos, dándole gracias y abriendo nuestro espíritu, poniendo todo nuestro ser delante de Él para escucharle y sobre todo para que Él siga ministrando las profundidades de nuestro ser. Así que nos unimos en una oración presentándonos a Él, pero también pidiéndole que esta voz que se está soltando sea escuchada en cada familia, en cada lugar de la ciudad, de la nación, de las naciones, para que junto con los ángeles, esos mensajeros que están llevando la voz del Padre, la voz de la verdad, sigan recorriendo y uniéndose a la voz de la iglesia, para que se establezca lo que es verdadero y empiece a establecer en cada familia esa lámpara, la encienda para alumbrar a muchos y muchos puedan ver todo aquello que el sistema del mundo ha hablado y que está moviéndose sujeto a mentiras y a engaños, pero hay unas verdades mayores, la verdad de Dios es mayor. Así que nos unimos en una oración, dándote gracias, Padre, por esta noche, por este tiempo de convocatoria, Padre, alrededor tuyo, sentándonos allí, Señor, atentos a tu voz, atentos a escucharte, atentos a ser ministrados, pero también atentos para saber y conocer aquello que es conforme a tu reino, que se establezca y se escriba en nuestro espíritu la verdad, tu verdad, porque es la que establece los principios, es la que establece los fundamentos, las leyes, es columna en todo lo que nosotros somos y hacemos, es columna y baluarte, Señor, la iglesia de tu verdad. Por eso en esta hora nos unimos como familias, como una gran casa, en todo lo que es, Señor, es esta ciudad, las ciudades de la nación, pero también las naciones. Gracias, gracias porque tú sigues hablándonos verdades, estableciendo las verdades de tu reino, colocándolas y escribiéndolas en nuestro espíritu para que sean carne, para que la palabra, el verbo que se hizo carne, sea carne en nosotros y empecemos a caminar conforme a esa verdad escrita en nuestro espíritu y entendamos todas las leyes de tu reino y sepamos que tu reino es el que gobierna en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y todo está sujeto a ti, todo obedece a tu voz, todo, Señor. El hombre es solamente hoy lo que es como la hierba, que hoy es y mañana no, mañana se seca, pero tu voz, tu palabra, tu verdad, tus principios, tus leyes permanecen para siempre. Así que te damos gracias por esta hora y desde esos lugares celestiales juntamente contigo, hoy, Señor, es soltada también tu voz, alineándonos a ella, alineándonos a tu reino. Gracias, Padre, gracias por cada familia, gracias por el reposo, la quietud que le permites a cada uno tener después de toda una jornada, después de todo lo que hacer del día. Pero Padre, estamos aquí para seguir siendo entrenados, equipados, tomando de ti, comiendo de ti. Gracias, gracias por esta noche, gracias por tu amor, gracias, Señor, te honramos. Bendecimos tu nombre, Señor, gracias.
Amén. Amén. Bueno, amados, muchas gracias. Sé que, muchos se conectan y sabemos que el Espíritu Santo está hablando. Gracias por cada mensaje que escriben, por cada palabra y cada saludo. Así que les saludamos y les bendecimos en esta hora. Como saben, venimos siendo ministrados por el Padre para tener sanidad financiera. Hay muchas áreas en nuestras vidas, toda nuestra vida necesita ser sanada. Y esta es un área supremamente importante, pero al sanarnos nos hace entender principios, nos hace entender la verdad del reino, y eso es lo que hemos venido estudiando estos últimos miércoles. Así que hoy seguimos con este tema, porque hasta ir avanzando y profundizando y establecer cómo son los diseños en el reino. Recuerdan que veíamos en Deuteronomio que el reino de Dios, todo lo que Dios establece sobre su pueblo, son leyes justas. Las leyes del reino son todas justas. Y también veíamos en ese pasaje de Deuteronomio 4 cómo los pueblos alrededor veían al pueblo de Dios y lo veían bendecido y decían: ¿qué pueblo hay, qué nación hay tan grande que tenga leyes tan justas como las que tiene este pueblo, como las que tiene el pueblo de Dios? Esas leyes son superiores a todas las leyes que los hombres han establecido, han creado, todo el diseño de leyes y sistemas que quieren establecerse y a través de gobiernos, a través de constituciones, pero las leyes del reino permanecen para siempre, son eternas, son verdades que no necesitan ser cambiadas porque pertenecen a un reino y a un rey. Un rey las estableció de tal manera que en él pues no hay error, todo en él es bueno, todo lo que él hizo es bueno, de tal manera que permanece para siempre. Todo, recordemos, tiene su origen en Dios. Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas, y todo lo que nace en Él es perfecto. Así que no necesita ser cambiado. Lo que pasa es que a través al hombre comer del árbol del conocimiento, empezó a creer que podía definir lo que es bueno, lo que es malo. Y a medida que van pasando las generaciones, cada vez se va pervirtiendo la justicia, se va pervirtiendo la verdad y se va acomodando conforme al parecer del hombre. Y eso es lo que nació allí del árbol del conocimiento, ese parecer, esa opinión, esa capacidad de creer que tiene la decisión para determinar qué es bueno y qué es malo. Entonces estableció sus propias leyes y siguen acomodándose constituciones y leyes para acomodar, ¿sí? Para poner todo de acuerdo a los intereses del hombre. Y entonces van variando, todo esto va generando diferencias, confusión, cambiando la verdad por la mentira. De tal manera que cuando tenemos estos tiempos de entrenamiento y discipulado, lo que estamos viendo es esa verdad eterna, esa verdad que permanece para siempre, y que en el reino de Dios y su justicia y sus leyes no necesitan ser cambiadas. Ya están establecidas eternamente y para siempre, y se cumplen, son leyes perfectas y se cumplen. Entonces es lo que venimos revisando. Venimos entonces en este proceso de sanidad financiera y de ver cómo los diseños, esos diseños de Dios, esos diseños del reino, nos van a traer esa sanidad financiera y colocarnos en esas leyes que son superiores a las leyes
de todo el sistema del mundo. Todo lo que es este diseño, todo lo que tiene que ver esta sanidad financiera, establece y se mueve a través de esos diseños establecidos por Dios. Son verdades eternas, son diseños que tienen su forma de cumplimiento y que se dan de acuerdo a permanecer en ese diseño y de estos diseños que están fundamentados en leyes. Entonces, por eso venimos revisando todo ese tema. Estuvimos viendo ya en estos últimos 2 miércoles, estuvimos viendo la gran diferencia. Vimos dos formas de vida, de vivencia que pueden darse en una persona. Una es la escasez, y hablamos al respecto. Hablamos que la escasez tiene una característica y es ser temporal. Temporal porque viene a causa de una situación sí, justamente de desobediencia, de no escuchar la voz de Dios, de salirse de los diseños, de salirse de las leyes. Y tiene esa capacidad sí, de ser temporal, pero tiene esa forma en que Dios utiliza esa escasez, que cierra los cielos, pone la tierra como hierro, o sea, que no recibe la semilla, no da su fruto, se vuelve estéril, hay sequía. Todo eso lo vimos en ese tiempo que estuvimos revisando el tema de la escasez. Pero es temporal por causa de que Dios, en ese proceso de desobediencia y de escasez, trata el corazón. Empieza a mostrar dónde está el corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. De tal manera que es un tiempo de trato, es un tiempo donde también aprendemos a vivir y a vivir en el secreto, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero también es tratado el corazón para que cuando Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, pues pueda realmente el corazón haber sido tratado para realmente darle el corazón y no estar, porque recuerdan que veíamos que el corazón, donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. O sea, el corazón es atraído. O sea, esos tesoros se convierten como en un imán que despierta deseos, anhelos. Entonces, cuando Dios no es el tesoro, sino que son otras cosas, todo lo que el mundo muestra, el corazón empieza a responder y a ser seducido y atraído. Entonces ahí es donde viene toda una fisura y puertas abiertas y todo lo que va a traer, y pues no va a poder salir de esa escasez. Y entonces hablamos de lo siguiente que se da, que es la pobreza. Y la pobreza ya es una condición. Es una condición, nunca la pobreza ni la escasez, o sea, en este caso mejor, la pobreza nunca vendrá sin causa. Siempre tendrá una puerta por donde se dio lugar. Entonces puede ser una situación tanto de desobediencia, de rebeldía, de no conocer y de no aceptar lo que es la instrucción, lo que Dios pide. Entonces es decisión tanto personal como también puede ser generacional y se puede traer como un estado, como una condición de iniquidad. Entonces la pobreza viene a establecerse, ya no como la escasez que es temporal, sino que a partir de ahí puede venir una condición de pobreza que establece generación a generación en ese estado de necesidad y se vuelve ya una mentalidad. Se empieza a establecer la mentalidad de la pobreza. Recuerdan que veíamos algo de definiciones de palabras, pero quiero resaltar unas que se va a notar mucho en la manera de hablar, tanto como la escasez. La escasez, cuando Pablo leíamos en Filipenses esos versículos, veíamos a Pablo decía, sé vivir si tengo abundancia o tengo escasez. Y sabía vivir y sabía hablar. Bueno, la condición de pobre, cuando hay mentalidad pobre,
ya establece también una manera de hablar. En la escasez hay que cuidarse cómo se habla, porque el hablar puede traer en la escasez, traer queja, traer una cantidad de palabras mmm, que van, dice, que van a abrir y van a traer van a empezar a formar mentalidad. Ya en la pobreza ya se establece una mentalidad y entonces hablábamos que deja una condición de debilidad, de derrota, dice, y un estado de valor, de capacidad, de vigor disminuidos. Todo lo que empieza, todo lo que tiene, todo lo que es su vida, la ve desde esta condición, totalmente disminuido. Y se vuelve un hablar lleno de queja, lleno de murmuración, lleno de reclamos y reclamos por injusticia y se vuelve eh, a veces agresivo en el hablar, o sea, muchas cosas. Empieza a clamar, pero empieza a clamar desde esa, no sabiendo quién le va a oír, que Dios está, o le oye y tiene la respuesta. Lo veíamos cuando hablábamos del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo estaba en una condición de pobreza, llevaba años en su condición, pero empezó a clamar. Y eso que los cielos se movieran y recibió respuesta a su necesidad y fue sacado de su condición. Bueno, cuando se está en pobreza, se establece una condición y una manera de hablar, una manera de quejarse, una manera de reclamar, una manera de protestar, una manera que no es, y reclama al hombre y reclama creyendo que el hombre es el que tiene la respuesta y reclama, o sea, tiene mucha en su hablar de una manera muy desobligante, fuerte, agresiva, de mucha queja, de mucha murmuración, y eso es algo muy importante. Ahora, la pobreza puede darse no necesariamente porque se esté en una condición aún físicamente tan extrema, como si aún esa necesidad de la escasez que viene a traer y establecer una generación o una familia en pobreza, se va a notar, dice, ¿cómo se habla? ¿Cómo se habla al interior? Y hemos visto muchos ejemplos, los vimos y no vamos a tocarlos hoy, pero usted puede repasarlos los miércoles anteriores, de cómo se habla, de cómo hablan. Entonces es muy importante, el que tiene mentalidad pobre cree que no tiene nada y no tiene nada para dar y no da. Está solo atento a recibir. Entonces es muy tremendo esa condición de pobreza, pero vimos que en el reino el Padre él no está en su diseño poner a las personas en pobreza. Es una consecuencia de la desobediencia. Y es importante que resalte esto. Dios no es el que pone en pobreza, es consecuencia del corazón endurecido, del corazón lejos de Dios, desobediente, rebelde, opuesto a Dios. Entonces, eso es tremendamente importante, porque eso, cuando todo esto se da, la desobediencia, y se añade todo lo que es esas palabras, todo esto va a empezar a dar lugar y se vuelve cada vez más fuerte, más enraizado esa condición, y va a dar lugar a que el enemigo pues venga y corte fuentes de provisión, todas esas fuentes de provisión, y vengan los enemigos y roban, caen y roban, y roban, y roban. Entonces hay que mirar esas puertas que se han abierto. Entonces vamos a estar mirando hoy esos diseños o esas verdades y esas leyes que se establecen en el reino de Dios,
para traer sanidad financiera. Leyes y principios que, como les decía, no cambian en el tiempo, que permanecen para siempre, que son verdad, son eternas. Entonces, lo primero que vamos a mirar hoy, y que solo hoy vamos a mirar este tema, el primer principio, la primer verdad que se establece para traer sanidad financiera es caminar en justicia. Caminar en justicia. ¿Recuerdan un versículo que leíamos que David escribió? Y recuerden que este versículo lo escribió ya al final de sus días. Y lo escribe porque lo vio, lo vivió. Dice en el Salmo 37:25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, esto no es un versículo bonito, esta es una verdad. Y esto no es tampoco una promesa, esto es un principio que David vio y por eso lo escribió. Dice, joven fui y envejecido, o sea, toda una vida viendo esto. Y no he visto justo, así que subraye esta palabra, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. No vio justo desamparado. Y dice, no, o sea, nunca vio que le fuera quitado por Dios el amparo, el cuidado, la provisión. No vio a ninguno mendigando pan. ¿Se acuerdan que veíamos que cuando él huye de Saúl y se va a la cueva de Adulam, llegaron a él, su familia, muchos llegaron y llegaron en unas condiciones muy, podríamos decir, conforme a esa condición de pobreza. Pobreza en cómo se veían, pobreza en sus necesidades, porque dice que llegaron los amargados, en muchas condiciones, pero llegaron, dice, los endeudados. Entonces posiblemente dijeron, nos escondemos acá para que no nos cobren. Pero, ¿qué hizo David? David los empezó a alinear con la justicia. Y la justicia, entonces por eso dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿cuál es el primer principio para la sanidad financiera? ¿Cuál es el primer principio que se establece para que para que no se caiga en la escasez o no se caiga en la pobreza? Específicamente, para que no sea una generación que está mendigando pan. No queremos generaciones mendigando pan. Yo no creo que ningún papá, y el Señor lo dice en Mateo, dice, ¿qué padre hay que si su hijo le pide un pan le da una piedra? Yo creo, piense en eso, no creo ningún papá, bueno, ningún papá sano le daría a su hijo, le pide pan y le da una piedra. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo piden? Así es nuestro Padre, Él es bueno, Él es bueno. Y dará, repita conmigo, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Así es nuestro Padre. Entonces por eso dice, no desamparará al justo, no lo desamparará, ni a su descendencia. ¿Quiénes son su descendencia? Sus hijos. Bueno, y sus hijos, ¿se acuerdan de Abraham? Él le enseñará, instruirá a sus hijos en justicia. Entonces, generación a generación, instruida y caminando en justicia, tendrán esta verdad. No verán justo desamparado ni su descendencia. Miren qué tremenda verdad, qué tremenda verdad. Caminar en justicia. Caminar en justicia, dice,
nos hace justos. Justos. Hay una justicia que Cristo pagó para justificarnos y reconciliarnos con el Padre. Pero nosotros debemos aprender a caminar en justicia. Y vamos a mirar, no lo vamos a mirar tan profundo. El Señor nos ha dicho, este tiempo, el Señor nos ha hablado, son palabras muy importantes. Estar enfocados en lo que Él, en verlo a Él, en Cristo, en lo que es su voz, enfocados en su voz, enfocados en Él, y alinearnos. Alineamiento es alinearnos a su justicia. Entonces, la palabra que Él está diciendo para este tiempo es alinearnos en justicia, caminar en justicia. Y por eso los sábados venimos trabajando temas de justicia. Tenemos que empezar a caminar como una generación justa. Y eso implica, más allá de tener la salvación, implica caminar, implica vivir en justicia, vivir caminando como una generación justa. Entonces, ahora, en ese mismo Salmo 37, los versículos anteriores, versículo 17 al 19, dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene ¿a quién? Estamos en el versículo 17, mas el Señor sostiene, desde 17 al 19. El Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. Miren, algo que debemos saber del Padre es que Él es fiel y verdadero. Así que si Él lo está diciendo, este es un principio del reino. Esta es una verdad que Él se establece para que Él mismo cumple. Él es verdadero. Entonces, si Él dice, no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, en la descendencia puede venir alguien que abrió la puerta. Y puede que ahí es donde entre y empieza una nueva cuenta a partir de ese hijo, de ese nieto, de ese bisnieto. Alguien que abre la puerta a la injusticia. Pero nosotros estamos en la tarea de discipular generaciones. Y discipulamos generaciones para que establecerlas en justicia. Que sean esa generación justa. Y entonces dice, no serán avergonzados en el tiempo malo. Quiere decir que tiempo malo sí vendrá. Sí, vendrá. Y a causa de muchas razones vendrá el tiempo malo. A causa de la maldad en la tierra, en la ciudad, en la nación, de los gobernantes, de todas las leyes injustas, vendrá el tiempo malo. Pero ¿qué dice el Señor? No serán avergonzados en el tiempo malo. ¿Qué es no ser avergonzados? Pues que no estará desamparado ni mendigando pan. ¿Qué ocurrirá? La harina y el aceite no escaseará, las vasijas se llenarán de aceite, los panes y los peces se multiplicarán, todo lo que reciba puede que no sea todo lo que esperaba, pero se multiplica. ¿Y cómo haces para que esto alcanzó? No recibí sino esto, pero alcanzó, se multiplicó. Y recuerdan que veíamos el miércoles pasado, el arma poderosa es ofrendar, Así que estamos en un tiempo muy tremendo para poder estar nosotros caminando y aprendiendo cómo es en el reino. Entonces, dice caminar en justicia. Ese es algo poderoso para poder establecernos en ese tiempo que el Padre está abriendo de las leyes de su reino.
y es poder caminar en esas verdades y que se vuelvan parte de nosotros, parte de nuestra vida, parte de nuestra esencia, parte de lo que somos como familia. Entonces vamos a mirar que ese es, el ser bendecidos, el tener sanidad financiera, el caminar en la prosperidad, no de la teología de la prosperidad, sino en la prosperidad conforme al reino, ¿sí? En esa prosperidad, en esa ser, que todo vaya bien. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cosas que tenemos que mirar, que no son esos principios y esas verdades del rey. Entonces, miremos que Él es bueno y que estamos llamados a ser prósperos, aunque haya el día malo, saber vivir, sea para en tiempos de necesidad, teniendo necesidad o teniendo abundancia. Entonces ahí es donde necesitamos cómo es, qué es lo que dice el cielo. Entonces vamos a mirar unas palabras que vamos perdón un segundito que estoy buscando aquí. Dice las palabras prosperar, ¿sí? Y las vimos algunas, dice Salak. Prosperar es uno que avanza, uno que progresa, que tiene éxito, que avanza y todo lo que hace es provechoso y se hace visible su avance, su progreso. Entonces se adelanta, es mirar hacia adelante y se va viendo y se va notando su progreso. Y otra palabra que también quiero que miremos, y esta tiene que ver con pobreza, es tzocos, ¿sí? Y significa destituido de un lugar. Así que la pobreza, por eso decíamos, destituido de ese lugar de provisión, de ese lugar de shalom, de ese lugar donde está la plenitud, ha sido destituido. Y miren eso tan tremendo. Cómo la pobreza sí es una condición y es algo que va a bajar, ha salido de ese lugar, ha salido de ese lugar donde se aprende el secreto y ha salido para estar donde está toda la plenitud, donde está todo ese shalom. Entonces empieza a ver cómo todo lo que empieza a estar, como les decía, quejándose, carente de cosas, ha caído de ese lugar de dignidad, de honor, de esas riquezas, aún esas riquezas eternas, porque las riquezas, recordemos que no son, que no son no son esas cosas que son solo materiales. Recuerdan que cuando miramos la definición de prosperidad y cuando miramos la definición de esos tesoros, de esas riquezas, vimos que ninguna se refería a conceptos materiales, sino que se refería a toda la condición en que se está una persona. O sea, toda la plenitud, todo lo que se obtiene, ciencia, sabiduría, inteligencia, todas las cosas que se reciben en esa plenitud estando en Cristo. Aprender el secreto, como decía Pablo en Filipenses 4, cuando decía, en todo esto, estando en necesidad, en abundancia, aprendí el secreto. Bueno, aquí en los tiempos de escasez, estamos aprendiendo y necesitamos aprender el secreto. En el día malo necesitamos aprender el secreto. En tiempos de abundancia necesitamos aprender el secreto, porque aún en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez viene la queja, en tiempos de abundancia también viene el que
como que me alejo de Dios creyendo que solo Dios es para que me respondan las necesidades económicas. Y esto pasa, y es muy, a ver, no es agradable el corazón de Dios cuando una persona que ha pedido tanto por un trabajo y Dios le da el trabajo y la provisión, y resulta que ya teniendo el trabajo ya no tiene tiempo para Dios porque está muy ocupado, porque necesita ocuparse de todas las tareas, de todo lo que tengo que ocuparme de la provisión y todo, y termina olvidando que fue Dios. Y el Deuteronomio 8 dice, no te olvides que Dios te dio la capacidad de hacer las riquezas. Entonces, todo eso es algo que necesitamos entender, porque por ahí es por donde empezamos a caminar en injusticia. ¿Sí? Arturo nos ha enseñado el sábado que aún desde el ejemplo de Abraham, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que creerle a Dios y creerle a Dios que estamos para ocuparnos de Él y que Él es la fuente y que Él es la provisión y que yo estoy dando. Cuando dice el secreto de dar, de ofrendar, aprendió el secreto, dar. ¿Cómo sales de la pobreza? Dando. Entonces, ese es principio de Dios. ¿Cómo el creerle a Dios te va a ser contado por justicia? Pero llega el momento y dice, no puedo porque tengo primero esto, primero esto, primero esto, primero esto. Tengo que trabajar mucho, tengo que ocuparme en las cosas, tengo que estar ocupado y ya para Dios no hay tiempo. Eso también es contado por injusticia. Porque se olvidó que Dios había sido la fuente de la provisión. Él abrió, Él dio la riqueza, Él dio los talentos, Él dio los dones, Él dio el nuevo día, Él renovó nuestro aliento de vida, en todo. Entonces, todo eso pues, hace que sea destituido de ese lugar de provisión, destituido de ese lugar donde está toda la plenitud, de ese lugar donde somos suplidos en todas las cosas que tenemos necesidad. Entonces ahí es donde empezamos a entender que cuando David decía, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces la naturaleza, la vieja naturaleza, está marcada por una cantidad de injusticias, mucha injusticia, y hoy tocaremos algo, pero a medida que vamos a seguir estudiando, revisando, siendo ministrados por el tema de la justicia, los días sábados y el discipulado, en el discipulado que se desarrolla en la congregación, en cada cita de discipulado, en estos tiempos de entrenamiento, en cada actividad con los niños, con los jóvenes, se trabaja y se trabajará porque el Señor ha dicho, hay que enseñar justicia. Somos y estamos llamados a resplandecer y enseñar justicia. Así como le dijo a Abraham, vas a enseñar justicia. Yo sé que Él instruirá a sus hijos y después de sí, en justicia. Entonces, eso es lo que necesitamos entender porque tenemos una naturaleza caída que ha sido redimida por Cristo, pero tenemos una tendencia a caminar en injusticia. Y por eso necesitamos alinearnos y necesitamos caminar en justicia. Entonces, vamos a mirar un versículo que está en Romanos 1, versículo 19 al 31. Vamos a buscarlo. Romanos 1, del versículo 29 al 31. Es todo, a ver, es un pasaje muy fuerte, pero lo que vamos a mirar en este pasaje, y vamos a leerlo
solamente una porción desde el versículo 29 al 31. Dice, ¿cómo estaba esta generación? Pero no hablemos de una generación por época, sino en toda la condición que se da por la naturaleza humana. Dice, atestados de toda injusticia. Miren, ¿qué significa esa palabra estar atestados? O sea, estar ya llenos, completos. Si en Cristo necesitamos caminar en Él, que Él sea nuestra plenitud, bueno, aquí está esta generación de la que está hablando, está atestada, está llena, plenitud. ¿De qué? De toda injusticia. O sea, se ha salido del diseño, no está caminando en justicia. Entonces, podríamos, si dijera en el versículo que dice David, joven fui y envejecido, y dice, y he visto, pongámoslo como desde la otra perspectiva, he visto que a los injustos están desamparados y su descendencia mendigando pan. Bueno, esta generación atestada de toda injusticia. ¿Qué injusticia? Y ahí empieza a hacer una lista. Perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Esta es una lista de hechos de injusticia. Entonces, dice, atestados de toda injusticia. Pero estos no son una lista que no esté involucrado dentro de lo que es la condición de una persona. Todo esto es parte de lo que es la manera de vivir y la forma de vivir, de decidir, de caminar de una persona en injusticia. Entonces, alguien que decide caminar con estas condiciones, varias, todas, todas están conforme a la injusticia. Entonces deja de ser justo y no aplica el Salmo 37. Entonces, caminar en injusticia nos va a traer desamparo y nuestra descendencia podría caminar con mucha necesidad. Dice, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad. Todo esto, ¿se acuerdan? Dicen en el Evangelio, de dentro salen del corazón, todas estas cosas. Entonces, de dentro salen que, pues las condiciones en que está una persona, conforme a su manera de vivir. Colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Entonces miren qué tremendo que todo esto puede darse como una puerta de entrada, abrir la puerta a una condición de escasez y puede establecer generación a generación condición de pobreza. Pobreza en las generaciones. Entonces miren que cuando estamos al mirar esta lista, todo lo que está dando lugar es a que la injusticia traiga sequía. Traiga sequía, se cierren los cielos, la tierra no produzca su semilla, su fruto, la tierra retiene el fruto, la obra de las manos no fructifica. Entonces, como dice Ageo, recibe su salario y es como echarlo en saco roto. ¿Y qué es echarlo en saco roto? Como si fuera en un bolsillo roto que se le va, se le escapa.
Entonces, no es algo en lo cual Dios quisiera que vivieran sus hijos o su pueblo, sino que Dios, el deseo de Dios es que seamos prosperados. ¿Recuerdan ese pasaje de 3 de Juan? Y lo hemos repetido, y es el deseo, amado. Yo deseo, y aunque lo está escribiendo en este caso Juan, dice, es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que no haya, que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Entonces, en todo esto es que seamos bendecidos, tengamos sanidad financiera. Por eso el tema de hoy, que es supremamente importante en ese principio del reino, es caminar en justicia. Porque todo lo que esté en injusticia va a traer consecuencias. Entonces, tomamos solamente unas palabras, dice, atestados de toda injusticia. Habla de avaricia, colmados de envidia, o sea, mirando al otro y queriendo codiciar y codiciar aún. Los 10 mandamientos, recuerdan, está, no codiciarás. No, o sea, no mirarás a lo que tiene la otra persona. Dice a la mujer de tu prójimo, no codiciarás, no mirarás, no tendrás envidia, no tendrás celos, porque todo eso, mira, es injusticia. Conduce a acciones completamente diferentes a lo que es la esencia del Padre. Dice envidia, contienda, engaño, o sea, mentira. Quiere decir que la mentira, decir mentiras, hace injustos. Engañar nos hace injustos. Claro que sí, porque Dios, la injusticia es todo lo que es fuera de Dios, lo que está desalineado de Dios. Y Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios es fiel, su palabra es verdad. Entonces, todo lo que tiene que ver con engaño, con mentira, con falsificación, con trampas, todo es injusticia. Entonces uno empieza a mirar y empieza a examinar, porque Dios está diciéndonos, el principio para la sanidad financiera es caminar en justicia. Entonces, si yo quiero tener sanidad financiera, tengo que empezar a revisar qué cosas, qué áreas están en injusticia. Dice malignidad, salen del corazón malos pensamientos, deseos malos hacia otros. Murmuradores, la murmuración es injusticia. Hablar a espaldas de otros, hablar a ver el chisme, aquello que yo estoy diciendo y opinando o simplemente, ahora puedo hablarlo, como también puedo pensarlo. Yo puedo tener pensamientos de murmuración, simplemente de cosas que pienso en mi corazón. Y el Señor siempre hay un principio, una verdad muy bonita, y es que Él nos enseña que siempre pensemos bien. Siempre pensemos bien. Nunca se nos vayan nuestros pensamientos con especulaciones, con prevenciones, con esos supuestos. Es que no me saludó, no me miró, es que yo sé que tienen preferencias, bueno, todo eso es murmuración y puede estar también en el pensamiento. Y quiero que miremos esto porque está dentro de esa lista que dice el Señor, atestados de toda injusticia. Miren lo que les pasó al pueblo. En 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis, mire, 1 Corintios 10:10, ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron. Está hablando de ese tiempo del pueblo de que salió de Egipto y estaba en el desierto.
Y entonces dice, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quiere decir que la murmuración abre puertas al destructor? Claro que sí. Eso es lo que nos está diciendo. Abre puertas al destructor. Y recuerdan que veíamos, es destituido y empieza a carecer de todo aquello que necesita. Empieza a ser destituido. Bueno, este pueblo que murmuró fue destituido, fue sacado de ese lugar de provisión, fue sacado de ese lugar, de ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra que tenía abundancia de frutos, a esa tierra que el Padre da la orden para que fructifique para su pueblo. Bueno, este pueblo por la murmuración no pudo entrar y no pudo poseer, no pudo disfrutar. Fue una generación que Dios, porque Él es bueno, y les cuidó en el desierto y les dio el maná cada día. Vieron que su ropa nunca se acabó, sus zapatos tampoco, que hubo el agua, la roca les siguió y hubo agua en todos los 40 años en el desierto. El sol no los fatigó, porque vino esa nube que los cubrió, pero también hubo esa columna de fuego que los abrigó, que los calentó, que los guardó, que los protegió del enemigo. Miren, Dios es bueno, pero nunca pudieron ver la obra de sus manos fructificar, ver las semillas que el Padre les dio, no pudieron verlas, no pudieron entrar por causa de la murmuración, a causa de la queja, a causa de ese corazón que se alejó de Dios. Entonces, dice, los murmuradores, dice, no, ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. De tal manera que la murmuración va a abrir camino a ese destructor de las semillas, destructor de la cosecha, destructor de las bendiciones y destituye, saca de ese lugar para dejar en condición de pobreza. Entonces dice, miren los murmuradores, los aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres. Así que la desobediencia a los padres es injusticia. Bueno, lo estamos leyendo en Romanos 1. Desobedientes a los padres. Abre puertas, generaciones, generacional, generaciones rebeldes, generaciones contrarias, generaciones con un corazón que no honra a los padres. Y después miraremos más al respecto. Desleales, sin afecto natural, despiadados. Qué tremendo es eso. Entonces, todo lo que empieza a darse simplemente es que realmente todo está respondiendo a la justicia o a la injusticia. Y los cielos se cierran frente a la injusticia. Quiere decir que la desobediencia a Dios es injusticia. Claro que sí, es injusticia. Entonces uno pregunta, ¿en qué tengo? ¿Qué me ha dicho Dios en el que yo no le he obedecido? Esas decisiones, esas cosas que no debo hacer, esas cosas que Él me ha dicho de que debo caminar, alinear, ordenar mi vida, hablar con la verdad, no ser mentiroso, no caer en el engaño, no caer en la trampa. O sea, tantas cosas en la murmuración. ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy obedeciendo a Dios? Cuando Él aún dice, da, estoy obedeciendo. A Abraham la fe le fue contada por justicia.
Nos cuesta creerle a Dios. Y estamos en tiempos, amados, no todo esto son preguntas que nos ayudan y nos ponen luz para alinearnos. Porque necesitamos caminar en justicia, pero necesitamos ver dónde está la injusticia. Porque si el Señor dice, no he visto, dice a través de David, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, pues imagínense lo que serán nuestras generaciones, aunque haya días malos, aunque haya en tiempos de necesidad, en tiempos de escasez, como en tiempos de abundancia. Los corazones estarán siempre alineados, entendiendo y sabiendo y reconociendo dónde está el secreto. Entonces, todo esto es que estamos hablando, y por eso les decía, no podemos hablarlo todo, lo iremos hablando y lo estamos revisando en diferentes tiempos. Pero necesitamos entender la importancia de la justicia. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Esta es la justicia del reino. Es injusticia para el reino la desobediencia. Es injusticia para el reino la murmuración. Es injusticia para el reino la envidia, la codicia. Es injusticia para el reino todo lo que es ser desleales, mentirosos, engañadores. Todo eso es injusticia. Entonces estamos alineándonos porque dice que un principio para la sanidad financiera es caminar en justicia. Entonces esto es justicia. Hay un versículo que dice 1 de Timoteo 5:8. Dice así, 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que aún un incrédulo puede andar en justicia y ser próspero. Sí, porque es una ley que se aplica a todos. Entonces, pero también alguien que es del reino puede estar en injusticia porque es tacaño con los suyos. Porque aún, miren, proveerle, y puede haber que haya días de escasez. Hay días en los cuales de pronto se acumularon las cuentas. Pero de pronto los hijos solo escuchan, no hay, la queja, el reclamo, el echar en cara de lo que se da. Y muchas familias, muchos padres pueden caer en eso. Y no le enseñan a sus hijos cómo obtener, cómo bajar esos recursos. Y puede haber una necesidad. Pero recuerden, el Señor le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Y ellos decían, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Bueno, Él les enseñó el secreto. Presentemos todo delante del Padre. Padre, tenemos 5 panes y 2 peces. No decimos solo tenemos, no. Porque eso también es como una mentalidad. Decimos, tenemos 5 panes y 2 peces. Padre, gracias. El Señor Jesús dio gracias. Gracias por estos 5 panes y 2 peces. Y los presentamos delante tuyo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el cielo hace que 5 panes y 2 peces se multipliquen y haya abundancia. Esto es lo que recibimos, esto es lo que presentamos delante del Padre. Gracias, Padre, por lo que recibimos de este salario. Puede ser el salario mínimo, pero lo presentamos, Padre. Presentamos también, lo primero eres tú. Y lo presentamos y de pronto no sabes cómo llegaste a fin de mes con ese que pareciera
que no alcanzaba para nada y cubriste. Padre, así como David seguro ayudó a ver provisión del reino para los endeudados. Padre, es esto. Esta deuda, Padre, sé que la trabajé y por querer tener algo que se me fueron los ojos detrás de eso y se fue mi corazón y me endeudé. Y he estado obrando conforme de pronto al sistema del mundo, endeudándome para cubrir esta deuda, para cubrir la otra. Padre, te pido perdón y pido que esto lo presento para que tú me ayudes y pueda tener provisión. No, hay deuda porque me comí la semilla. Tú me diste esto. Nunca reconocí que vino de tu mano y de tu mano te di. Y me comí la semilla y no la puse a fructificar, no multipliqué los dones, los talentos. Y entonces cada día, cada mes estoy siempre alcanzado. Padre, te presento. Y el Padre, Él es bueno, Él es bueno. Y entonces va a decir, vas a alinearte y vas a empezar a administrar bien. Vas a administrar bien lo que te doy. Porque te lo gastas de una manera desordenada. Entonces, alíñate y empieza a caminar en justicia. Administra. Y presenta todo delante del Padre para que también veas cómo Él multiplica. Y muchas cosas, amados, como familia hemos caminado y hemos visto siempre provisión de Dios para todo. Hemos caminado en diferentes etapas de nuestras vidas, pero siempre proveyó para que nuestros hijos tuvieran las mejores oportunidades de su estudio, de sus recursos. Y aún a ellos, siempre yo recuerdo que en todo Arturo siempre les administrando y ellos tenían él les entregaba cada mes un recurso y ellos lo tenían que administrar, pero lo que hacían siempre ellos era dar su diezmo. Y no era abundante, pero siempre tenían lo que ellos administraban aún para poder todo lo que necesitaban. Pero, ¿saben? Ellos empezaron a ver bendición. Y empezaron ellos mismos a tener, ellos administraban sus recursos para comprarse los tenis de una marca que querían, de su preferencia, de sus gustos. O sea, empezaron a tener cosas que empezaron ellos mismos a crecer ya más grandes en la administración, con sabiduría. Y nunca en nosotros vimos que de nosotros escucharon queja porque haya habido una necesidad, pero siempre hubo provisión, alimento en la mesa, siempre la hubo. Y ellos aprendieron a administrar sus recursos, pero siempre reconociendo a Dios. Y siempre pudieron tener, y oraban por aquello que querían, y oraban y administraban sus recursos, y después tenían eso que querían. O sea, Dios es bueno, pero algo muy importante es enseñar a caminar en justicia. Enseñar a caminar en justicia. Porque todo esto, no estamos detallando Romanos 1, pero sí necesitamos aprender a reconocer dónde hay algo que no está siendo justo. Entonces dice,
puede ser que no estás proveyendo y puede que haya necesidad, pero no estás presentando eso delante del Padre para que se multiplique, para que no falte la harina, para que tus hijos también sean parte de ese propósito de abrir los cielos, de que disfruten de la buena administración y entonces empiezan a recibir. Dios no está en contra de los anhelos de nuestro corazón. Dios no está en contra de tener tenis. Hablo yo de estos tenis, de acuerdo al ejemplo que les compartía de nuestros hijos. Tenis de una marca que requiere un valor mayor. Dios no está en contra de eso, mientras no sea tesoro en mi corazón. Dios no está en contra de que yo tenga un mejor carro, mientras no sea tesoro en mi corazón. Dios no está en contra de que tú tengas algo fino, valioso, elegante. No está en contra. Lo que no quiere es que se vuelva tesoro en tu corazón y que te aparte de Dios. Dios no está en contra de que tú tengas un buen ingreso o recursos, pero también nos enseña a vivir en otras necesidades, pero también nos hace ver que Él suple y que Él provee para siempre. Él dice, recuerden, subrayenlo y escríbanlo, que el Espíritu lo escriba en su corazón. Da buenas cosas. Y buenas cosas también incluye aquellas que nos gustan, mientras no estén en nuestro corazón, mientras no se conviertan en aquello que yo amo, no se conviertan en mi tesoro. Entonces, es muy importante que nuestra familia camine en esa provisión. Pero cuando se tiene papás que son mezquinos, tacaños, que echan en cara, que hacen sentir mal a un hijo porque se comió algo, o porque le dicen la famosa frase, dice, usted no sabe cuánto sudor he tenido para obtener esto, y hace sentir mal. Eso no es justo. Hijos que no tienen libertad de abrir la nevera para comer algo de su casa, de su propia casa, porque después el papá va a echar en cara. Eso no es justo. Eso no es justo. Entonces, todo esto es importante que el Espíritu ponga luz, porque el diseño es, y el principio para este diseño es caminar en justicia. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto. Entonces es muy importante que entendamos que caminar en justicia es lo que hace que Dios nos cuide y nos provea en el día malo, que haya abundancia en la provisión, que el justo no va a estar desamparado y su descendencia no va a mendigar pan. Aún, dice, en el tiempo malo no será avergonzado, y en días de hambre serán saciados. Eso es lo que implica caminar en justicia. Caminar en justicia en una familia, no porque hay familias que tienen tan distorsionado este principio, creer que el que tiene el mando o la autoridad en la casa es el que más gana. O finanzas en un hogar, un matrimonio, una familia, finanzas divididas. Esto es mío y esto es tuyo. Miren, ese es un principio de división, y nunca una casa dividida prospera. Al contrario, una casa dividida perece. Entonces, no es esto mío y esto tuyo.
y que entonces porque te gastaste más aquí, te gastaste tú, o aún pensar, dices que diste esto para, pensar que esto diste para tu casa, para tus papás o para tu familia extensa, entonces yo también tengo que dar igual para la mía. Miren, eso es algo que no debe darse, porque eso es envidia. ¿Y envidia qué es? Injusticia. Aprendemos a caminar oyendo al cielo. Y Él nos va a decir cómo dar, cómo aportar, cómo proveer. De ninguna manera que ninguno tenga necesidad. Entonces, porque dice, es peor que un incrédulo. Entonces, a veces dice, ¿por qué prospera el que no conoce a Cristo, el que no conoce, el que está lejos? Posiblemente porque está caminando más justo que alguien que conoce a Cristo. Porque su familia tiene provisión, porque su familia está cuidada. Bueno, tal vez hay una razón y por eso tenemos que revisar. Que haya luz en nosotros para poder ver más allá. Ahora, yo les decía que muchas veces frente a toda esta cantidad lista que está hablando acerca de estar atestados de injusticia, se necesita poder identificar dónde está. Y entonces quiero que miremos a partir de un ejemplo y de una vivencia, una situación en la Biblia que nos describe cómo la injusticia abrió el camino para algo. Vamos a leer en Jueces capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Jueces 6, versículo 1 al 6. Dice, pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó Jehová en mano de Madián 7 años. Les pregunto, ¿hay aquí alguna acción de injusticia? Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces, ¿qué ocurrió? Los entregó. Simplemente, dice, los entregó. Es como decir, hicieron lo malo, abrieron la puerta. Bueno, hay consecuencias. Los entregó fue simplemente, no intervino Dios. Y los entregó, los dejó en manos de Madián 7 años. Y la mano de Madián prevaleció sobre Israel, y a causa de Madián, los hijos de Israel tuvieron que hacerse guaridas y cavernas en los montes y en las cumbres. Y sucedía que cuando los hijos de Israel terminaban de sembrar, los de Madián y Amalec subían con los hijos del oriente y acampaban contra ellos, y destruían sus frutos hasta llegar a Gaza, y no dejaban sustento alguno en la tierra de Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. Subían ellos con su ganado y sus tiendas se extendían innumerables como multitud de langostas, y entraban con sus camellos en la tierra de Israel y la devastaban. Y empobreció Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué abrió la puerta? ¿Qué abrió el camino? ¿Por qué razón llegaron los de Madián? Pudieron entrar y estuvieron 7 años. Entonces, no miremos por qué fue a causa de esto, de fulanito, de sutanito, porque estamos aprendiendo que las leyes del reino son superiores y que podemos vivir en tiempos de necesidad, en tiempos de escasez, con otras leyes superiores. Y Dios nos está equipando y nos está entrenando. Miren, Dios nos está hablando para este tiempo. Y entonces tenemos que caminar en leyes superiores, caminar en justicia.
Entonces, aquí hay una injusticia. Yo les preguntaba, ¿hay injusticia? Sí, porque dice, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó Jehová en manos de Madián 7 años. ¿Recuerdan que veíamos en Deuteronomio 28? El Señor les decía, si oyeres hoy mi voz y obedeces y guardas, entonces todo esto, estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio dice, pero si no oyeres la voz de Jehová y no obedecieres, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y son muchas. Entonces, a causa de esa injusticia que abrieron la puerta, Dios los entregó simplemente a consecuencia de sus decisiones, de sus decisiones frente a Dios. Y Dios los entregó a Madián 7 años. 7 años. Ahora, ¿qué hacía Madián? Dice, prevaleció, y a causa, dice que de Madián el pueblo dejó sus casas y empezaron a vivir en guaridas, en cavernas, en los montes y en las cumbres. O sea, se escondieron. Y sucedía que cuando los de Israel terminaban de sembrar, los de Madián venían con los de Amalek, acampaban contra ellos y destruían sus frutos. Miren, qué tremendo. Abrieron por la desobediencia, por injusticia, y entró destructor. Destructor porque dice que cuando terminaban de sembrar, los de Madián venían y acampaban, y venían y destruían sus frutos, y no dejaban sustento alguno en la tierra de Israel. Venían y les robaban. ¿Saben? La injusticia abre para que venga el destructor, para que venga el devorador y tome todo el fruto, el sustento, destruya la semilla, no deja nada. Y subían y se extiende, dice, en toda esa heredad se extienden y empiezan, dice que son innumerables como langostas. Y entraban con sus camellos y la devastaban, o sea, pisoteaban la tierra. De tal manera, dice, se empobreció Israel en gran manera a causa de Madián. Pero quiero resaltar que Madián no solo pudo entrar a causa que el pueblo de Israel abrió el camino, dio lugar. Entonces, lo que es Madián es eso, es ese destructor que viene a traer ruina, a traer escasez, a robarse, a destruir el fruto, a perseguir, a atemorizar. Viene y acampó allí, acampó y atemorizó para empobrecer y no dejaba prosperar, ¿sí? No dejaba prosperar. Entonces, miren cómo se llamaban los reyes de Madián. Uno era Seba y el otro Salmuna. ¿Saben lo que significa Seba? Seba significa destructor. Salmuna significa opresor. ¿Qué pasa con una persona cuando está en necesidad? Bueno, es oprimida, es debilitada, es doblegada, pierde su vigor. ¿Se acuerdan la definición de pobreza? Y así eran los nombres de los reyes de Madián. Uno era opresor y el otro destructor. Entonces, cuando viene y se abre la puerta, viene toda esta acción de la tiniebla del enemigo a oprimir, pero también a destruir. ¿Qué hacían los de Madián? Destruían la semilla, los frutos,
no dejaban sustento, devastaban, dice, devastaban la tierra. Así quedaban. Y entonces, ¿qué hacía el pueblo? Quedaba humillado, quedaba con hambre, quedaba sin recursos, sin provisión y escondido en cuevas, escondido en esos lugares de cavernas, de guaridas, se escondían. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto era lo que pasaba y es importante, por eso les resalto que todo esto no vino sin causa, porque es muy claro, dice, hicieron lo malo. Romanos 1 dice, atestados de injusticia. Miren lo que dice, sigamos leyendo Jueces 6. Vamos a leer unos versículos del 11 al 14. Y el ángel de Jehová vino y se sentó bajo la encina en Efrata, en tierra de Joás ben Abiezer. Y Gedeón, su hijo, apaleaba trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, estaba allí, ya empezamos a ver que aparece Gedeón. Estaba haciendo lo que pues tocaba hacer para evitar que Madián se apoderara del fruto, se apoderara de la semilla, de la cosecha. Y eso era lo que estaba haciendo Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová Sebaot es contigo. Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, es contigo. Gedeón respondió, ay de mí, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han alcanzado estos males? ¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres diciendo, Jehová nos hizo subir de Egipto? Pero he aquí nos desechó y entregó en mano de Madián. ¿Cómo habla alguien? Mira, Gedeón estaba afectado y estaba influenciado por lo que estaba pasando. Y miren el lenguaje que tenía en ese momento. Dice, ay de mí, ¿quién? Si Jehová está con nosotros. Entonces empieza esa queja y ese reclamo y como diciendo, pues Dios nos desechó, Dios nos entregó, Dios nos abandonó. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué nos vienen todos estos males? ¿Ha escuchado usted esa frase? Si Dios es bueno, ¿por qué nos viene todo esto? Pero no se olviden, se olvidaron más bien que habían hecho lo malo y que Dios había dicho que haciendo lo malo se cerraría el cielo, se vendrían pestes, vendría el enemigo y eso ocurrió. Entonces Gedeón dice, nos hizo de toda, ¿por qué nos ha alcanzado estos males? Y eso es parte de la queja de muchos, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios me dejó? ¿Por qué Dios no me provee? ¿Por qué Dios no me desampara? Bueno, estamos viendo esos principios que van a abrir los cielos. Recuerden que veíamos, cuando los cielos se cierran, hay que arrepentirse, volver los ojos al Señor, alinearnos en justicia. Y entonces Él abrirá los cielos y derramará abundancia y sanará la tierra. Y la tierra volverá a dar su fruto. Entonces el ángel le dice, entonces Jehová se volvió hacia él y le dijo, ven en esta tu fuerza y librarás a Israel de manos de Madián. ¿No te envío yo? Miren qué tremendo. Y aquí es donde quiero llegar a este punto en esta noche. Porque toda la caminar en injusticia abre puertas y abre unas consecuencias. Pero aquí es donde viene Dios y empieza, porque el pueblo clamó. Y entonces Dios levanta una generación y empieza a despertarla. Una generación que había estado en la misma condición. Gedeón estaba allí escondiendo la cosecha de Madián para que no se la robaran, no se la destruyeran. Pero Dios no viene solo a responder para multiplicar los panes y los peces. Esta es una parte. Dios
quiere multiplicar y lo va a hacer. Si tenemos solamente harina y aceite, la va a multiplicar. Pero aquí es otra cosa. Madián está viniendo a destruir. En tiempos, en acciones de injusticia se abren puertas. Entonces se necesita que se levante una generación que Dios va a usar para alinear las familias, la ciudad, las ciudades, la nación, las naciones a la justicia. Daniel 12:3 dice que serán como resplandores, como luminares, que enseñarán justicia a la multitud. Y por eso estamos soltando esta voz. No solamente para que no falte nada en ninguna familia, sino que se alineen en justicia, y a causa de eso Dios nunca va a dejar desamparados, nunca nos va a dejar desamparados, ni a nuestra descendencia mendigando pan. Pero también va a levantar una generación que va a tomar una acción para alinear en justicia y sacar al destructor. ¿Cómo se llamaban los reyes de Madián? Uno era opresor y otro destructor. Para sacar a esos reyes, a todo aquello que se empoderó, a ese Señor, a ese Dios con minúscula, a esa idolatría hacia, que lleva a desviar el corazón. Y entonces dice, ven en esta tu fuerza y librarás a Israel de manos de Madián. Vas a librar a tu casa, a tus generaciones de mano de Madián, de mano de destructor, de mano del opresor. Vas a librar, y Él está levantando no solo a los que hacen que los cielos, que la tierra, se abran los cielos y haya provisión y no falte, no escasee, o que en días malos haya pan, haya provisión. No solo eso, Dios está levantando una generación para que libre de mano de Madián tu casa, tus generaciones, la nación, las naciones, para que en el día malo se sepa que hay Dios en la nación, que hay leyes superiores y que hay una generación justa que se levanta para establecer el reino de Dios y su justicia. Entonces dice después en el 25, versículo 25 al 26, y aquella misma noche Jehová le dijo, toma el novillo cebado de tu padre y el segundo novillo sin defecto, y derriba con él el altar de Baal que tiene tu padre, y tala la acera que está a su lado, y construye debidamente un altar a Jehová tu Dios en la parte más alta de la peña, en el lugar alto, y luego toma el segundo novillo y ofrécelo en holocausto con la madera de la acera que habrás cortado. Miren, ¿qué ocurrió? Dios levantó esa generación de Gedeones. Y aquí levantó un Gedeón, que era un talador, alguien que tallaba, que desmenuzaba, un guerrero valiente para venir. No, tenía quejas, sí, pero Dios lo convirtió, Dios lo levantó y lo afirmó para ser esa generación que viene no solamente a traer provisión a la casa donde hay necesidad, sino a destruir a aquel que se levantó en su casa, en su ciudad, en su nación, a traer hambre, a destruir la semilla, a destruir la cosecha, a devastar la tierra. Se levanta esa generación justa que viene a alinear a la casa y alinear al territorio en justicia. Y entonces por eso dice, Dios le dijo, toma, y derriba el altar de Baal y tala la acera que levantó tu padre. Su casa se había desviado, su casa había incorporado toda la iniquidad de las naciones, de lo que estaba en el territorio, lo había incorporado. Baal era todo ese señor, esa entidad al cual le reconocían como si fuera su Dios, y la acera, todo lo que era esa entidad
femenina, esa entidad de la reina del cielo, esa entidad a la cual tenía ese gobierno de fertilidad en la tierra. Y eso lo tenía su padre, era la iniquidad. Y estaba en la casa de Gedeón. Y Dios le dijo, destruye eso. Bueno, Dios está levantando esa generación para que venga a libertar esas generaciones que vienen para instruir en justicia, para alinear en justicia. Se levanta esa generación justa, esa generación que empieza a quitar los baales, a quitar las aceras, a derribar todo lo que es contrario a Dios y a alinear la casa en justicia. Y entonces dice, construye debidamente un altar a Jehová tu Dios. O sea, hay un altar de la forma correcta, donde solo Dios es adorado, donde solo se reconoce lo que es Dios, su reino, sus leyes, sus principios. Alinear la casa, aquello que se desvió su corazón, aquello que estaba tras otras cosas, tras otros tesoros y está caminando en injusticia. Hay que alinear a los que deshonran a los padres, a esos padres que hacen daño a sus hijos, que no proveen, que hace que sus hijos se sientan menos, los humillados. Toda esa generación empiezan a alinear, donde Dios es el dinero, está Mamón, empiezan a alinearlos. Se levanten aquellos que estén alineando en justicia, porque entonces, dice, tiene que sacar a los de Madián, a los que vienen a destruir la semilla, a los que tuvieron la puerta abierta para venir y arrasar y devastar la tierra, robarse, y ni siquiera se roban, la destruían, se llevaron las asnos, se llevaron el ganado, se los llevaron, el buey, el cordero, se lo llevaron. Entonces dejaron sin sustento y devastada la tierra y empobrecida la tierra en gran manera a causa de Madián. Pero se necesita que se levanten los gedeones, los que vienen a poner y alinear las cosas, como dice ahí, debidamente, conforme al reino de Dios y su justicia. Y entonces vienen todo lo que ya ustedes conocen del relato de Gedeón. Dice el versículo 34, y el espíritu de Jehová revistió a Gedeón, el cual resonó el shofar. Pero Abiezer, del pueblo de Manasés, que era de la tribu a la que pertenecía Gedeón, iba atemorizado detrás de él, porque había destruido los baales, las aceras, las había destruido para alinear al pueblo en justicia, para que se acabara la acción de Madián sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios, para que Madián tenga que salir y tenga que irse y no tenga espacio. Se necesitan los que alinean en justicia, que caminan en justicia. Alineó su manera de hablar y empezó a caminar conforme a lo que Dios le decía. Y entonces dice que el espíritu de Jehová revistió a Gedeón. Y hoy oramos por esa generación, que el espíritu del Señor está revistiendo para levantarse y hacer resonar el shofar, hacer resonar la trompeta de victoria, que Dios ha hablado, que el reino de Dios y su justicia está levantando su voz y está sonando más fuerte que las leyes del sistema del mundo, está hablando más fuerte que la voz intimidatoria de Madián, que está cerrando las puertas, esa generación que quita y desarraiga lo que es injusto y empieza a alinear con la justicia y empieza a sonar la trompeta de victoria y empieza a escucharse la victoria sobre Madián, sobre ese destructor, sobre ese que vino a oprimir y a acabar con todo el sustento del pueblo de Dios.
que vino a debilitar y a destruir la cosecha, los frutos, a debilitar y a hacer esconder al pueblo en cuevas. Se levanta esa generación de Gedeón, que empieza y Gedeón hizo salir a la batalla. Y Dios le dijo, no necesitamos muchos, pero sí se necesita esos 300. Pero después de esos 300, porque los otros se quedaron atemorizados, después de esos 300, dice el relato de Jueces 6, esa victoria hizo traer a muchos a las otras tribus y empezaron a llegar y a perseguir. Dios peleó. Madián empezó a pelear contra sí mismo, contra los que le acompañaban, los amalecitas, con todos los del oriente, y empezaron a destruirse ellos mismos. Dios los sacó. Dios solo necesitó uno, y ese uno convocó a unos, y hoy estamos llamando a esa generación justa, y esa generación que camina en justicia y decide caminar en justicia, y estamos llamando porque se van a unir y va a mostrar lo que es caminar en justicia, y saca y despoja y desaloja de la tierra y de la heredad a los madianitas, a los opresores, a los destructores. Es una generación alineada en justicia, obediente a los padres, no murmuradora, que no es codiciosa, que no es envidiosa. Una generación que está alineada con el reino. Y esa generación es la que se levanta como uno solo a sacar a los madianitas, de las casas, de las generaciones, de aquello que tomó lugar, que empoderó para que viniera y entrara por esa puerta de desobediencia, por esa puerta de haber desobedecido y haber hecho lo malo a los ojos de Jehová. Y entonces se levanta uno, y hoy oramos. Padre, nos unimos, amados, les invito, nos unimos para que se establezca la generación de aquellos que alinean sus vidas con la justicia, que deciden caminar en justicia. Llamamos a los que como Gedeón se levantaron a destruir todo lo que era contrario, desagradaba a Dios. Dios aborrecía toda injusticia, sale de sus casas porque ya aprendieron a alinearse en justicia, pueden sacar la injusticia, que aprenden a hablar conforme al reino y empiezan a establecer las verdades del reino, que levantan altares debidamente conforme a lo que es de Dios, casas, altares de adoración, no porque sea un lugar, sino porque son vidas que adoran por la manera de vivir. Y entonces se levanta esa generación de Gedeón que saca a los madianitas, saca al opresor que ha venido a oprimir por años, generación a generación, por causa de la pobreza, por causa de la destrucción de la heredad, por causa de la destrucción de las semillas, de los frutos. Madián, que vino a devastar la tierra y la tierra de estas familias, de estas generaciones. Se levantan los Gedeones para que vengan y saquen, y empiecen y saca a ese destructor, porque se alinean, no hay murmuración, no hay egoísmo, no hay envidia, no hay codicia, y empiezan a sacar todo aquello que dio lugar a Gedeón, a la destructor, y se levantan los que son conforme al Espíritu del Señor los ha revestido para alinear en justicia a ellos mismos, a sus casas, a sus generaciones. Y así sean muchos, Señor, así como vinieron muchos de las otras tribus cuando vieron la victoria de Gedeón. Muchos empezarán a ver y empezarán a alinearse con el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios y su justicia no deja a ningún justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y esto será visible para muchos, para que muchos puedan ver que el principio en el reino es caminar en justicia, y conforme a la justicia, tú, Señor, haces que los cielos se abran, se mantengan abiertos y la tierra dé su fruto. Padre, oro por cada familia, para que siempre haya provisión,
Pero también oro para que se levanten, así como tú levantaste a Gedeón. Le cambiaste su manera de hablar y empezó a alinearse contigo. Y empezó, Señor, a mostrar cómo se destruye y cómo se saca a este destructor, levantando un altar como es debido, conforme a tu honra, a tu gloria, a tu dignidad, a tu majestad, a quien eres tú. Padre, oro por cada familia para que se levante ese altar debidamente a ti, que te honra. Gracias, Padre. Gracias por esta hora. Gracias por esta noche, este tiempo de bendición para cada familia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, amados, que sean tiempos de sanidad financiera, de sanidad en todo, de sanidad en todas las áreas, porque como vemos, la sanidad financiera no tiene que ver solo con recursos, tiene que ver con nuestra manera de vivir. Un abrazo, les bendecimos y declaramos un gran shalom sobre cada uno, sobre cada familia. Bendiciones para todos.